La violencia de género le puede pasar a cualquier mujer, no existe un perfil. O sea, tenemos mujeres jóvenes, mujeres más mayores, mujeres con hijos, mujeres sin hijos, niveles adquisitivos bajos, niveles altos, migrantes, catalanas. Lamentablemente, pues sí, es esto, ¿no? La violencia de género le puede ocurrir a cualquier mujer porque las causas no están en ellas, ¿no? Las causas de la violencia es algo estructural. Entonces sí que nos encontramos que las consecuencias sufridas en ellas son las mismas. Ellas se encuentran con la autoestima muy baja, ellas se encuentran pues, que han perdido esa sensación de perdido la esencia, ya no sé quién soy, con todo este sentimiento de vivir a veces en una película, ¿no? De decir me estoy volviendo loca, no sé qué me está pasando, porque lo que yo creía que era la realidad, por el otro lado me están diciendo que esto no es así. Son mujeres que muchas veces se han encontrado aisladas, porque es lo que ejerce el maltratador hacia ellas, este aislamiento, ¿no? Que cada vez tengan menos contacto con lo que es el exterior, para que así no reciban información de lo que es normal y lo que no es normal. Nos encontramos mujeres con niveles muy altos de tristeza, eso sí que tienen todas en común, es el maltrato, lo que han sufrido, todo el perfil que tienen en común, ¿no? Cada mujer habrá llegado en un momento diferente de lo que es la relación de maltrato, unas pueden a lo mejor darse cuenta antes, otras pueden durar años, influye también mucho la situación personal, el tema de los hijos lo hace todo más complicado, ¿no? Pero al fin y al cabo la clave está en la dependencia emocional. Ellas tienen esta dependencia que es la que te impide, muchas veces dar el paso, o das el paso, lo dejo y vuelvo, lo dejo y vuelvo, lo dejo y vuelvo, ¿no? Es en el momento hasta que no piden ayuda en la que realmente pueden cortar todo este círculo de la violencia, todo este ciclo que se llama de la violencia, ¿no? En el momento sí, es que no sabría decir en qué momento es, porque no lo hay, pero sí que hay un momento que haces un clic, que dices, esto no puedo más, no aguanto más. A veces es hablándolo a través de familiares, de amistades que las están apoyando y que están ahí con ellas. A veces nos llaman, ¿no? Familiares para ver cómo hacer con esta mujer que está en esta situación. Y bueno, es que vengan y que pidan ayuda. Cuesta mucho encontrar ese momento, pero afortunadamente llega. Tarde o temprano llega. Es como cuando se te empieza a caer un poco la venda de los ojos, esa sensación de ya no poder más. Algo está pasando y tengo que hacer algo. Pero el problema es que no sabes el qué. Y por eso es muy importante en el momento en que nos llaman, coger esa llamada rápida, empezar a brindar esa ayuda y empezar a dar información de lo que les está pasando, para que entonces puedan dar pasos. Sí que es muy importante el apoyo externo, ¿no? El que se sientan acompañadas de amistades, de familia, pero muchas veces las amistades no encuentran las palabras adecuadas para no culpabilizarlas de su propia situación, porque ellas encuentran mucho eso, se sienten más culpables todavía de lo que les está sucediendo, porque realmente no pueden, no tienen las fuerzas, ni las herramientas y la información nuevamente para dejar de normalizar lo que están viviendo y empezar a dar pasitos hacia adelante.